Buenas tardes y bienvenidos a esta presentación, coloquio, de la Declaración Endgame del Tabaco en España 2030. Este coloquio está organizado por la Asociación de Pacientes con EPOC, APEPOC, y cuenta con el apoyo de los máximos representantes de activismo social y estamos encantados que realmente comparten con nosotros hoy nuestra mesa. Yo soy Nicolás, la portavoz de APEPOC, y os mando un caluroso saludo, nunca mejor dicho, porque creo que estamos pasando calor absolutamente todos. El objetivo de este encuentro es, como siempre, la transferencia de conocimientos, de experiencias entre todos, entre profesionales, entre pacientes, entre familiares, entre científicos y sobre todo también entre lo que es la sociedad en su conjunto y hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del secretario general de FACUA, de los consumidores, que realmente nos importa muchísimo. Sabéis que APEPOC representa a 3 millones de personas en España. Muchos de ellos son fumadores, más del 85% son fumadores o exfumadores, y es un tema que realmente nos preocupa muchísimo. El tabaco es el principal problema de salud pública en todos los países desarrollados. No es un vicio, no es un hábito, es una enfermedad que realmente agrava todavía más cualquier otro tipo de patología, y el 80% de los casos que se inician antes de los 20 años de edad. Simplemente dejo estos datos para abrir un poco boca, ¿no? En el tema de España, más del 23% de la población española mayor de 16 años es fumadora. Realmente son datos tremendos y nos preocupa muchísimo. Hoy, como os decía, contamos con dinamizadores de máximo nivel que nos unen todos de alguna forma el compromiso social por cambiar las cosas. Nos une la concienciación social y también el esfuerzo para que realmente nuestros políticos nos hagan caso y entiendan realmente cuál es la problemática actual de lo que es nuestra sociedad. Y empiezo a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Por un lado está el doctor Francisco Rodríguez Lozano. Paco es el presidente de la Red Europea de la Prevención de Tabaco y de Fumadores de Bruselas, de la European, me resulta más fácil decirlo en inglés, lo siento, de la European Network for Smoking and Tobacco Prevention. Él tiene la sede en Bruselas. Estoy encantada que estás hoy con nosotros. Muchas gracias, Paco, por encontrar el tiempo de estar con nosotros. Gracias por a vosotros. Gracias, Paco. Luego hablaremos. Luego está Raquel Fernández Mejina. Raquel es la presidenta de la ONG nofumadores.org, realmente la iniciadora de todo lo que es el proyecto Endgame. Te felicitamos por esta grandísima iniciativa y estamos encantados que estés con nosotros y que nos expliques de qué consiste realmente esta gran iniciativa. Hola, Raquel. Hola, Nicole. Gracias por invitarnos para estar hoy aquí con vosotros. Estamos, bueno, como os dije antes, encantados que comparte con nosotros hoy la mesa también Rubén Sánchez. Rubén es el portavoz y secretario general de FACUA. Sabéis que FACUA son los consumidores en acción, es una organización, una ONG también que existe desde el año, me parece que 1981, ha logrado un montón de cosas. Encantado que estés con nosotros, Rubén, y seguro que nos vas a transmitir, bueno, muchos conocimientos, ideas, experiencias tuyas que has tenido con el tema del tabaquismo. Pues encantados por nuestra parte, igualmente un placer. Gracias, Rubén. Luego está con nosotros la doctora Carolina Varela. Carolina es nuestra asesora de salud pública y salud preventiva. Carolina es profesora del Instituto del Carlos III y a la vez también la responsable de calidad asistencial del Hospital 12 de Octubre. Carolina nos va a apoyar en todo lo que es el tema científico y luego nos va a comentar un poco la relación de tabaquismo y COVID que tenemos actualmente. Hola, Carol, que estéis con nosotros, es un placer. Hola, Nicole, el placer es mío. Gracias. Y pues, bueno, que lo dice así de boquita muy bajita, que es un encanto, pero
y una crack, como siempre lo digo. Carol, te voy a sacar un poco los colores, así que encantado que estés con nosotros y que nos enriquezcas esta mesa con todos los conocimientos que tú tienes y que tú estás manejando. Y luego, por supuesto, casi lo más importante de todos son nuestros pacientes coordinadores que nos acompañan hoy. Por un lado está nuestro coordinador de Extremadura, Luis María Barbados. Hola, Luis. Hola, buenas tardes. Luis, Luis luego nos contará un poco su experiencia que tiene con respecto a lo que es el tema del tabaquismo. Antes os había comentado que nuestros pacientes, bueno, el 85% de nuestros pacientes son fumadores o exfumadores. Un tercio de nuestros pacientes sigue fumando porque, como os dije antes, el tabaquismo no es un hábito, es realmente una propia patología. Y en el caso de Luis, pues también sigue fumando. Luego nos lo comentará un poco más detenidamente y bueno, también cómo si ha querido dejarlo y cuáles son un poco los impedimentos que ha tenido. Y está con nosotros nuestra socia de Madrid, Elena Diego. Hola Elena, encantada de que estás con nosotros. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la labor que hacéis. Gracias Elena, gracias a ti porque tengo que destacarlo. Elena lleva algunos días malito con una agudización bastante importante. Sabéis que esto es muy frecuente en nuestros pacientes que tienen esta enfermedad respiratoria de obstrucción pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva, y sin embargo ha querido estar hoy con nosotros. En el caso de Elena, igual que Luis, Elena es fumadora y sigue fumando, a pesar de lo que realmente, bueno, supone para ella en relación con lo que es el tema de la patología. Luego lo comentaremos. Y bueno, aprovecho también para dar las gracias a GSK y a Böhringer que nos han apoyado en esta iniciativa. Y sin más, tampoco me quiero enrollar demasiado. Paso la palabra a Paco, el doctor Rodríguez, para que nos haga una pequeña contextualización con la situación del tabaquismo actualmente, no solamente en España, sino a nivel europeo. Te paso la palabra. Gracias, Paco. Y gracias a todos. Bueno, es difícil en unos minutos, porque además tenemos que hablar muchos, hablar de la situación en Europa, pero sí me gustaría dar más pinceladas de cómo están las cosas, ¿no? Y una cosa que hay que decir al principio es que en Europa pues estamos muy orgullosos de las cosas que hay en común, pero hay muchas cosas distintas. Y también estamos orgullosos de las diferencias entre los países. Y la situación en cuanto al tabaquismo es muy distinta, es muy diferente en los distintos países. A mí me gusta hacer un ejemplo. Y yo definiría un poco la situación en relación con el tabaquismo, pues como en un reloj, pues siguiendo las manillas del reloj en sentido inverso, en sentido contrario a las agujas del reloj. Yo diría que en cuanto a, y depende mucho de las sociedades, de cómo son las sociedades del norte de Europa y del sur de Europa y del este y del oeste, ¿no? Cómo eso influye también en el tabaco. En el norte de Europa las sociedades valoran muchísimo la salud. Yo creo que después de la pandemia del COVID probablemente muchos de los que no estamos en el norte de Europa vamos a empezar a valorar más la salud. Pero el caso es que en el norte de Europa tradicionalmente se ha valorado mucho la salud sobre otras cosas y realmente las condiciones y la situación del tabaquismo es mucho mejor en los países pues, como Noruega, como Suecia, como Finlandia. Si vamos girando en el sentido contrario a las agujas del reloj, cuando nos vamos hacia un poco más hacia Occidente, bueno, el Reino Unido, Irlanda, todavía tienen una muy buena situación, Escocia tiene una buena situación en cuanto al tabaco. Vamos bajando hacia España y Portugal, la cosa empeora un poquito, y ya en el Mediterráneo, Grecia, Italia están todavía peor, pero sí que es verdad que todavía tenemos el concepto de la salud, aunque seamos mediterráneos, bien instaurado. Sin embargo, cuando volvemos, si llegamos hacia el otro lado de Europa, el este es donde peor están en cuestión de tabaco. Realmente los países del este, probablemente por unas faltas de educación, algunas cosas están peor. Pero, sin embargo, la sorpresa es que cuando volvemos al centro de Europa, probablemente el peor sitio sea el centro de Europa. Y hay países como pues, Austria, Suiza, Luxemburgo, donde el control del tabaquismo está en pañales. ¿Y por qué? Pues porque en estos países se valora mucho más la economía que la salud. Entonces se le da más importancia al aspecto económico que al sanitario. Y entonces son países, bueno, las principales multinacionales tabaqueras tienen su sede en Luxemburgo y en Suiza. Y esto dice mucho de la mentalidad de estos países. Creo que es algo que va a cambiar. Yo como sanitario creo que tiene que cambiar, pero es importante saberlo, ¿no?
España ha estado a la cabeza de la prevención del tabaquismo en Europa en otros tiempos, ¿no? La ley de 2005 fue un avance espectacular, que además fue copiado en otros países. La ley de 2010 fue un avance mucho mayor. En 2010 fue cuando se extendió a la hostelería la prohibición que había de fumar en lugares de trabajo. Pero desde entonces nos hemos quedado absolutamente atascados. España está atascada, muy atascada, y eso tiene que cambiar. En Europa, a través de las directivas, sabéis que la legislación de nuestros países cada vez se ve más influenciada por Europa y que nos viene desde Europa, ¿no? La última directiva de productos del tabaco fue un intento de unificar por abajo y poner unos mínimos para que, bueno, pues se llegase a unos mínimos razonables en control del tabaco. La directiva, claro, ha sido muy útil para los países que peor estaban, es decir, en los países en Bulgaria, en la República Checa, en Hungría, una serie de países que estaban mal, les vino muy bien. En los países más avanzados también les vino bien porque al transponer la directiva a sus legislaciones nacionales aprovecharon para introducir avances importantes, porque la directiva, como os he dicho, es de mínimos, pero las leyes al transponerse se pueden incluir cosas, ¿eh? Y ahí vamos un poco en el endgame con algunas cosas que algunos países aprovecharon. España hizo una transposición muy básica. España se benefició muy poco de la transposición de la directiva del tabaco, porque lo único que avanzó es aumentaron un poquito las advertencias gráficas y se prohibió el mentol. El mentol se prohibió en toda Europa, pero pues por presiones de los lobbies tabaqueros se retrasó la prohibición del mentol de 5 años y al final pues ya está prohibido y es algo muy positivo porque el mentol suaviza el sabor del tabaco, lo hace más atractivo para los jóvenes. Y el tabaco tiene que saber a tabaco, la gente tiene que, y los jóvenes tienen que o sea, que el tabaco les sepa mal, porque si encima les sabe bien, pues mal vamos, ¿no? Hay directivas, hay legislaciones nacionales en las que no puede entrar Europa, por ejemplo, y pongo ejemplos, cosas que a lo mejor nos chocan porque en España no estamos acostumbrados. El tema de la venta, los puntos de venta es una legislación nacional de cada país y en España estamos acostumbrados a las máquinas de tabaco. En España, en Italia, en el sur de Europa estamos acostumbrados a la máquina de tabaco y en el norte no existen las máquinas de tabaco. Yo cuando con algún colega sueco, en concreto estoy recordando a un amigo sueco que decía, pero oye, en España tenéis máquinas de tabaco en todos los bares. Pues sí, dice, caray, pues si alguien quiere dejar de fumar, lo tiene muy crudo en España. Pues sí, lo tiene muy crudo en España. O sea, eso es una legislación en la que no puede entrar la Unión Europea, pero que realmente hace mucho daño a la gente que intenta dejar de fumar. O sea, cuando alguien está queriendo dejar de fumar y en cada esquina se encuentra una máquina donde es muy fácil comprarlo, por no hablar de los precios, ¿no? Hay otras, la política de precios son fundamentales. Ahora mismo, en Bruselas, lo que se está ahora cociendo y en lo que estamos trabajando es en una directiva de impuestos del tabaco. Vamos a intentar unificar un poquito los impuestos porque se nos escapan muchos productos del tabaco. Quiero decir, en España hay una fiscalidad muy distinta en el tabaco de liar y por ahí se van muchos jóvenes pensando además que el tabaco de liar es más sano que el otro y no lo es. Y se nos escapa una serie de productos, los cigarrillos electrónicos o algún tipo de tabaco sin humo, que buscan unos agujeros y al final están pues con una fiscalidad mucho más laxa. Es importante que de alguna manera se unifique, ¿no? Pero lo más importante, yo creo, es los países que han sido capaces de intentar hacer unos planes integrados de control del tabaco, que probablemente concluyan en el endgame del que ahora hablará más en profundidad Raquel, ¿no? Y hay países que son todo un ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, Irlanda es un país que tiene un plan integral muy, muy interesante. Francia es un país que tiene una prevalencia mayor que la que tenemos en España. En Francia se fumaba muchísimo, muchísimo, y el tabaco era muy barato. Y entonces, en un año, Marisol Touraine, que fue una ministra de Sanidad, abordó un plan integral de tabaquismo excepcional en el que integró muchas medidas eficaces, de probada eficacia, medidas que además nos recomienda la OMS, que están ahí, no hay que inventar la rueda, o sea, son medidas muy claras y que han sido muy eficaces. La medida estrella en Francia fue una subida espectacular del tabaco. Y en un año, en Francia, dejó de fumar 1 millón de franceses, especialmente jóvenes, porque son a los que más les afecta el precio, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que 500.000 menos de franceses se van a morir ese año por fumar. Eso es importantísimo. Y yo creo que este tipo de medidas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, el endgame pues está en una serie de países europeos. Luego hablaremos más en profundidad, si queréis, del endgame en sí. Pero hay 2 formas de abordar el endgame y es importante distinguirlas, ¿no? Una es como lo estamos haciendo aquí, que es gracias a la voluntad de organizaciones como nofumadores.org o el Comité de Prevención del Tabaquismo, que son sociedades científicas, pero que es la sociedad civil la que lo está haciendo. Y mientras no se implique el gobierno, pues nos va a costar mucho, ¿no? Yo recuerdo la presentación del plan de endgame del gobierno danés, que se hizo en la isla de United Nations, no sé si conocéis Copenhague, es un sitio, ahí se presentó, y lo presentaron 2 personas. El Ministerio de Sanidad danés y la Asociación Danesa contra el Cáncer. La sociedad civil y el Estado, el gobierno. Y está funcionando. Y es un plan muy interesante.
Tengo colegas, a mí me han invitado a la presentación de un Endgame en Italia, donde una serie de sociedades civiles pues presentaron una serie de iniciativas y al final, bueno, pues se ha quedado en eso porque el gobierno está presionado por el lobby de las tabaqueras y no ha sido capaz de avanzar más allá. Nosotros estamos presionando y aquí apelo a toda la sociedad civil para que el gobierno sea consciente y apoye esta reivindicación. Porque fijaros una cosa, en España, ha dicho Nicole muy bien, que fuma pues casi un 23% y le parecía mucho, pero a mí me parece muy poco. O sea, quiero decir, lo normal en España es no fumar, porque si un 23% fuman en España, estamos hablando de que un 70% de los españoles no fuman. Y al final resulta que estamos viendo que ese 23% está dirigiendo muchas cosas por la presión que tiene detrás las empresas del tabaco. Entonces, no quiero extenderme, creo que mejor que debatamos después, pero insisto, hay que intentar desnormalizar, llevar a la sociedad la idea de la desnormalización del tabaco. Lo normal no es no fumar. Yo tengo un hijo que es fumador. Los fumadores piensan que todo el mundo fuma y todo el mundo no fuma. Fuman unos pocos y además les va mal. Y los propios fumadores saben que les va mal por fumar. Entonces, este tipo de ideas creo que son importantes y trasladar a los políticos, sobre todo, como has hablado al principio, porque al final yo soy médico, pero estoy convencido de que se hace más por la salud en el despacho de un ministro que en 20 consultas de un médico. Y aquí lo dejo por ahora. Muchas gracias, Paco. Súper interesante todo lo que tú has comentado. Efectivamente es así. También la diferencia que tenemos dentro de lo que es Europa, súper interesante. Yo en este caso, como alemana que soy, sí solamente lo puedo subrayar. Efectivamente es así. El tabaquismo se ve de una forma diferente en el norte de Europa que en lo que es el sur de Europa. Y también preocupante el hecho que efectivamente que los fumadores son jóvenes. Y creo, bueno, según tengo entendido, cada vez también son más las mujeres que realmente fuman de lo que son los hombres. Está cambiando mucho el perfil también de lo que es el fumador. No sé si se ha incorporado a nuestra mesa también a Isidoro. No sé si lo tenemos allí porque nos faltaba por conectarse. No sé si lo tenemos. Bueno, igual luego se conecta porque está también nuestro otro coordinador de Galicia, el doctor Isidoro Rivera, que también se quería unir a nuestro debate, pero bueno, creo que se ha quedado ahora fuera. Bueno, pues luego lo retomamos. Pues Paco, lo que tú dices es súper importante. De hecho, yo tengo un dato allí relacionado con el tema de los fumadores jóvenes, que el 34% de los fumadores tienen entre 18 y 20 años, ¿no? Así que, y efectivamente pasa por la política, estamos, creo que todos de acuerdo, ¿no? Sin los políticos poco podemos hacer. Hay una gran pancarta delante del ministerio que dice stop el tabaquismo y demás, y sí que algunas campañas que han hecho, pero no sé hasta qué punto han sido realmente valiosos, han sido efectivos. Mira, ahí sí que veo Isidoro, simplemente para presentarte, Isidoro, que te conectas. El doctor Isidoro Rivera es nuestro coordinador de Galicia, también es paciente EPOC, también es médico de atención primaria, es el presidente de Semargen Pacientes, es exfumador en este caso. Y luego nos va a comentar también su experiencia, simplemente para darte para saludarte, Isidoro, y estamos encantados que hoy estás con nosotros también. He visto que te has cortado el pelo, Isidoro, estás con el pelo súper corto. No, lo que pasa es que me he peinado y, vale. y me agradece la cámara sacar de esa manera. Vale. No, tengo que cortarme, Nicole. De todas maneras, muy agradecida. Gracias, Isidoro. Luego hablamos. Voy a pasar la palabra a Raquel para que nos explique realmente lo que es el proyecto Endgame, cómo lo ha puesto en marcha, de qué consiste y también qué es lo que podemos hacer para apoyarla en este gran proyecto. Raquel, tu turno. Muchas gracias, Nicole. Bueno, pues como dice Nicole, soy Raquel Fernández Mejina, presidenta de nofumadores.org, que somos una asociación que nacimos en 2004, ya llevamos 16 años, y nuestro objetivo principal era defender la salud de los derechos de los fumadores pasivos, aunque hemos ampliado durante toda esta larga trayectoria nuestros objetivos y ahora buscamos realmente el fin del tabaquismo, evidentemente. Cuanto menos prevalencia de tabaco, menos fumadores haya, menos fumadores pasivos habrá. Y bueno, pues por ello pues hemos desarrollado e impulsado la declaración de Endgame del tabaco 2030 en España, que cuenta con el apoyo de otras 22 asociaciones, entre las que se encuentra APEPOC, FACUA,
INSP y entre otras. Voy a explicaros un poquito en qué consiste, pero antes de nada quisiera aclararos que cuando hablo de tabaco no me refiero solo a tabaco, allí englobo todo, englobo el tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos, los vapers, las cachimbas y pipas de agua, cualquier otro dispositivo nuevo que pueda surgir en el mercado. O sea, claro, no os voy a decir esto cada vez que hablo de tabaco porque ya es muy, muy largo, ¿no? Pero cuando hablamos de terminar con el tabaco, hablamos de terminar con él en todas sus formas, porque tampoco podemos sustituir un problema con otro. Bueno, como decía antes Nicole, el consumo de tabaco y nicotina es la primera causa de muerte evitable. Se calcula que en el mundo mueren anualmente por su causa unos 8 millones de personas. En España se estima que unas 60.000 causa unas 60.000 muertes al año. Y si lo ponemos en perspectiva, el tabaco mató en el siglo XX a más personas que todas las guerras juntas. Es el único producto que mata a más del 50% de sus usuarios cuando lo utilizan de la forma que establece su fabricante. Si lo decimos así, realmente si en este momento aterriza un marciano en la Tierra, realmente se quedaría estupefacto. O sea, no entendería cómo la humanidad puede seguir vendiendo un producto que causa tanta muerte, tanto sufrimiento, cuando realmente luego reaccionamos de forma muy rápida ante otros productos que son mucho menos dañinos. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza ahora mismo es, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca. O sea, lo hemos dejado de poner por la posibilidad de que hubiesen trombos en un porcentaje muy bajo y, sin embargo, seguimos vendiendo un producto tan letal. Como decía antes Paco, España ha firmado y ratificado el primer Tratado Universal de Salud Pública, que es el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, y ello nos pone en la obligación de actuar de forma valiente y contundente para cumplir con su objetivo principal, es decir, proteger a las generaciones presentes y futuras de las devastadoras consecuencias sanitarias que supone el tabaquismo, pero no solo sanitarias, también sociales, ambientales y económicas del tabaquismo y de la exposición al humo de tabaco. Como digo, tenemos que esforzarnos por conseguir dicho objetivo sin tener ningún tipo de reparo, de restricciones y sobre todo sin someternos a las injerencias de los intereses económicos que representan la industria tabaquera. No podemos olvidar que la pandemia del tabaco es una pandemia que ha sido creada artificialmente por una industria que genera beneficios ingentes de dinero y que les lleva a utilizar tácticas que no son muy nobles, por decir algo. Es decir, la industria, cuando se les ha prohibido la publicidad del tabaco, se las ha ingeniado para conseguir otras formas de influir a través de influencers, a través de publicidad subliminal. Estamos convencidas que también, evidentemente, llega a políticos, llega a empresas y, bueno, sus tentáculos evidentemente llegan a muchos sitios. El problema actual es que nos hemos movido ante un modelo de control de tabaco que en estos momentos ha quedado insuficiente y que nos ha llevado a unas tablas permanentes con esta industria del tabaco. Porque la industria siempre va 3 pasos por delante de lo que es el movimiento de control de tabaco, porque para cuando un gobierno quiere aprobar una normativa nueva, a la industria del tabaco, que es una industria privada, evidentemente, le ha dado tiempo a ir muchísimo más rápido. Y además tiene esas influencias, esos lobbies tan grandes que consiguen que incluso cuando se apruebe una ley, como ha dicho antes Paco, de la transposición europea, pues, por ejemplo, el tema del mentol, como otras cosas, pues se retrase 5 años. En esos 5 años
que se ha retrasado la implementación, a ellos les ha dado tiempo a salir por otro lado, por así decirlo. Por lo cual es importante que nos movamos con mayor rapidez. Las leyes del tabaco en España de 2005 y 2010 se centraban en esto, en reducir el consumo de tabaco y el proteger a los no fumadores de la exposición pasiva al humo cancerígeno. Pero 10 y 15 años después nos hemos dado cuenta, comprobamos que esto no es suficiente y no se ha conseguido reducir esa prevalencia. Nicole hablaba de un 23% de prevalencia de tabaco, pero creo que depende de la encuesta que utilices, también se habla de un 34%, siendo una de las más altas en Europa con respecto a Europa. Bueno, pues como digo, en estos 10 últimos años no se ha dado un solo paso en la lucha contra el tabaquismo. Sin embargo, es una de las políticas sanitarias y sociales que pueden salvar más vidas y sobre todo también pueden evitar que el sufrimiento en la vida, porque son enfermedades largas, silenciosas, que apenas no se ve y que llevan a mucho sufrimiento, como muchos de vosotros ya sabéis. Por eso, desde nofumadores.org y con el apoyo de otras asociaciones médicas y sanitarias, hemos pensado que ha llegado el momento de dejar de pensar en controlar la pandemia y de empezar a pensar en un final de partida contra el tabaquismo, en conseguir que el consumo de tabaco sea residual y con una tendencia marcada a desaparecer en la sociedad española. Se trata de un cambio de paradigma muy potente sobre la base de los derechos civiles y el derecho a la salud. ¿Cuáles son los principales objetivos del Endgame? Como os he dicho, salvar miles de vidas, evitar enfermedades que mermen la calidad de vida y, sobre todo, conseguir que las nuevas generaciones no se conviertan en adictos al tabaco y a la nicotina. ¿Cómo conseguimos esto? Pues con medidas contundentes, drásticas y valientes. Y dos conceptos claves que engloban las medidas a medio plazo que se exponen en la declaración. 1. La reconversión industrial y profesional del sector del tabaco, tanto a nivel de distribución como en el sector agrícola. Es evidente que hay que buscar nuevos cultivos que reemplacen el tabaco. Y ahora mismo estamos viendo últimamente Europa ha cortado el flujo de ayudas a los agricultores de tabaco. En estos momentos, producir un kilo de tabaco es más caro que lo que la industria del tabaco paga al agricultor, por lo cual realmente no tiene un sentido que desde los gobiernos se dé dinero a esa producción de tabaco. Realmente lo que estamos haciendo es dar dinero a la industria. Hay que ayudar a esos agricultores a que tengan otra forma de ganarse la vida. Y luego el segundo pilar, que son las nuevas generaciones sin tabaco. Muy importante. Parte de la lentitud de la lucha contra el tabaco es que por inercia estamos intentando actuar sobre fumadores consolidados, que evidentemente hay que darles una salida y ayudarles a dejar su adicción, porque como decía Nicole, son pacientes, son enfermos, pero mientras estamos dejando que lleguen nuevos clientes que se canchan un producto que les va a matar. ¿Por qué creéis que la industria del tabaco se gasta tanto dinero en seducir a los más jóvenes a través de los influencers, como decía antes, de eventos sociales? Pues porque evidentemente si no consiguen enganchar a estas chavales antes de que cumplan los 18 años, luego les va a costar. Y una vez que lo logran, saben que van a tener un cliente fiel durante décadas. Entonces es imprescindible, como decía, cortar dejar a esta industria sin oxígeno, cortarles el flujo de entrada a la población fumadora. ¿Y cómo se hace esto? Pues restringiendo al máximo la posible adquisición de tabaco o nuevas formas de consumo a todas aquellas personas que cumplan. En nofumadores.org, en el Endgame, hablamos de las nacidas en 2007 y en adelante, lo cual significaría que cuando esas personas alcanzasen la mayoría de edad no podrían comprar tabaco legal. Eso es lo que nosotros pensamos y planteamos, pero no es algo que planteemos nosotros, no somos los únicos locos que lo estamos planteando, o valientes más bien.
en otros países como Australia ya se está planteando, en Australia y Nueva Zelanda. Gracias, Raquel. Te corto un poquito para que escuchemos un poco también lo que son las experiencias, lo que son los propios pacientes. Sin duda es un tema muy complejo, muy holístico, que requiere posiblemente un movimiento social mucho más amplio de lo que tengamos actualmente, pero también hay que ser consciente que el tabaquismo, bueno, pues sobre todo para lo que son los pacientes, es un estigma, ¿no? Así que Por supuesto. hemos detectado que muchos de nuestros pacientes no están diagnosticados porque prefieren seguir fumando en vez de estar diagnosticado y el médico le diga, mira, deja de fumar, ¿no? Es un tema bastante complejo y bastante difícil. Simplemente daros un dato que según la medicina, la adicción al tabaco es superior a lo que puede ser la adicción a lo que es la cocaína. Así que desengancharte del tabaco es súper complicado y muy difícil y nada fácil. Por eso me gustaría escuchar un poco la experiencia de Luis. Luis es nuestro, como os dije antes, nuestro coordinador paciente de Extremadura. Sabéis que en Extremadura, junto con Canarias, es donde realmente está el foco también de lo que es la industria tabacalera. Luis tiene POC, tiene la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad respiratoria, y evidentemente empeora con lo que es el tema del tabaco. Y él lo sabe, y sabe que el tabaco le hace mal, pero sigue fumando. Entonces, Luis, sin echarte ahí la bronca, ni mucho menos, simplemente coméntanos un poco cómo estás viendo tú el tema tabaquismo desde un punto de vista del paciente y qué consideras tú se debería hacer para ayudar a los pacientes o a las personas en general, a la sociedad, para que dejen de fumar. Bueno, pues no lo sé muy bien. Ahora lo que sí quiero quedar claro que yo soy el ejemplo que nunca se debe seguir. Brevemente os voy a repasar un poquito la historia. Vamos, la trayectoria que he tenido y luego a ver cómo puede salir uno de aquí. Yo empecé a tontear con el tabaco muy tempranito, 11, 12 años. Ahí estuve tonteando porque es que cuando fumabas, pues te sentías mayor y entonces un niño no se quiere sentir mayor. Error, pero así fue. Entonces, de ese tonteo ya, pues ya vino el hábito de fumar muchísimo. Yo he estado fumando muchos años, mucho tabaco, 2, 3 pastillas diarios. Y lo he dejado 3 veces. La última vez lo dejé hace 2 años y pico, con una doctora neumóloga que me ayudó. Estuve 1 año sin fumar. Cometí el mismo error que las otras 2 veces. Me un cigarro un día, porque ya creía yo que lo tenía dominado eso. A mí, desde luego, no me ha valido. O sea, volví a caer, aunque estoy fumando menos, pero bueno, me estoy conteniendo fumando una cajetilla, que eso es una barbaridad también. Pero claro, de 3 a 1 es bastante menos. A mí me tiene machacado. A mí me encanta oírles hablar a todas estas personas que saben bien lo que dicen, pero yo no soy capaz de dejar de fumar. Sustituto del tabaco yo no encuentro. Me lo voy a volver a proponer, desde luego, porque esto es una barbaridad. Me lo voy a volver a proponer y con la ayuda, si a ver si pasa ya esto del COVID, os queda un poquito más tranquilo y ya se puede ir. Con la ayuda de la neumóloga espero que claro, que son... conseguir y a ver si no cometo otra vez el mismo error. Ya. Es que tenemos 2 problemas, ¿no? Por un lado, efectivamente, lo que decía antes Raquel, intentar que no se inicien con el tabaco, porque una vez que inician el tabaco, bueno, es muy difícil salir realmente de esta adicción como tú estás comentando. Me consta que lo has intentado varias veces, también que la COVID, desde luego, no te ha favorecido, porque, bueno, que es una situación de ansiedad que todavía empeora realmente lo que es el estado de los fumadores. Pero bueno, ahí estamos y tú eres consciente, sabes lo mal que te hace el tabaco, aún así tú solo no puedes salir de esto. Gracias Luis por tu experiencia, por tu comentario. Le voy a pasar la palabra a Elena.
Elena es, como os comenté antes, paciente EPOC también y con EPOC grave, ¿no? Elena, ¿tienes EPOC grave? Sí, sí, sí. Sí, La tengo diagnosticada, sí. Sí, no sé si estás con oxígeno también No, o... Si, de momento no. Vale, de momento perfecto. no. Perfecto. Y eres fumadora y sabes que el tabaco te hace muy mal para, bueno, para lo que es la propia patología. Cuéntanos un poco cómo tú ves el tema tabaquismo y qué consideras se debería hacer para de alguna forma cotar el tema tabaquismo ya no solamente para ti, sino para las futuras generaciones. Pues mira, te resumo brevemente. Yo tengo 62 años, estoy diagnosticada de EPOC de hace más de 15 años y me he dado cuenta que a medida que he ido cumpliendo los años, pues cada vez mi vida ha estado más limitada. Entonces yo ya tengo limitaciones de que cuando me levanto por la mañana yo tengo que esperar un rato hasta que me, como yo digo, hasta que me recupero. Y luego una vez que me recupero, hasta ahora, gracias a Dios, puedo hacer, pues, salir, caminar y tal, pero siempre tengo como una angustia encima porque no sé cómo se va a desarrollar el día, si me va a dar una apnea, si voy a tener que parar, si voy a poder hacer esto, con lo cual yo ya no dispongo de tomar determinaciones en mi vida. Yo tengo que esperar a ver ese día cómo me levanto, a ver ese día cómo me encuentro y es así mi vida. Pero a mí me preocupa muchísimo porque los que somos pacientes de EPOC lo sufrimos, pero en cierto modo es un problema que nos hemos buscado. Pero a mí lo que me preocupa muchísimo es que esto, cuando tienes una familia que se preocupa de ti, que está pendiente de ti, esto lo haces extensible a ellos. Porque el día que te sientes mal, ellos están todo el día llamándote, necesitas algo, mamá, quieres que vaya, quieres que tal. Y para mí eso me considero súper angustioso, el que tengan que estar pendiente de mí. Hasta ahora soy autónoma de todo, de salir, de entrar, de esto y del otro. Pero ellos saben cuando yo no estoy bien. Entonces, condiciono mi vida y la condiciono la vida de ellos. Porque yo ya si salgo de vacaciones, yo no voy a cualquier sitio. Yo voy a un sitio que haya cerca de un hospital, pues si me pongo mala. Con lo cual hago que tienen que hacer prácticamente lo que yo quiero. No lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y entonces pues es duro. Y luego referente a mi vicio con el tabaco, pues yo he tenido en el año 2017 varios ingresos, cada vez me encontraba peor, estas exacerbaciones pues cada vez te encuentras bastante peor y cuando salgo pues estoy un mes y pico sin fumar, pero luego enseguida pues empiezo a fumar porque yo llevo fumando desde los 17 años y para mí es algo pues tan normal como lavarme los dientes. Entonces, ¿has visitado alguna vez una de las 60 unidades de tabaquismo que tenemos en España? Sí, he visitado varias. Al principio, hace muchos años, cuando empezaron en el Hospital Clínico, aquí en Madrid, en el San Carlos, a cursos. Luego también he asistido a cursos de la Comunidad de Madrid. He asistido también a cursos de la Asociación del Cáncer. O sea que he ido, pero me he desilusionado mucho de los cursos porque he visto gente que se ha metido parches, que se ha metido pastillas, que se ha metido de todo. Y la verdad que el éxito pues ha sido alguien que realmente quería dejar de fumar. Pero estos medios son como, te ayudan, pero luego ves que gente que se ha metido los Champi, y todas esas medicaciones, luego otra vez vuelven a fumar. Y eso como que me ha desilusionado porque yo tengo mucha fuerza de voluntad, pero para el tabaco ninguna. Y entonces yo sé que me voy a meter las pastillas, me voy a poner los parches y tal, y sé que al primer momento de estrés que tenga, yo voy a fumar. ¿Y qué necesitas tú, Elena? ¿Qué consideras que falla, qué falta, qué te falta Mi para fuerza poder de dejar? voluntad. Yo creo que la culpable en este tema soy yo, porque yo he tenido siempre neumólogos que me han aconsejado, que me han hablado claramente. Yo no puedo culpar a la medicina ni a nada. He sido yo, que realmente yo no he querido dejar de fumar.
Bueno, esto lo que está comentando Elena, desgraciadamente es un poco el perfil que bueno, de todos nuestros pacientes se sienten culpables, ¿no? Y hablan de vicio, fijaros, hablan de vicio, no hablan de adicción, no hablan de patología, sino hablan, bueno, eso, de vicio y que ellos son culpables y que, vaya, que depende de ellos mismos, pero desde luego solo no pueden salir. Muchas gracias, Elena. Le voy a pasar, más que nada por tema de tiempo, le voy a pasar la palabra a Isidoro. Como os comenté antes, Isidoro es médico de atención primaria, es exfumador, es paciente EPOC y tiene la visión doble, ¿no? Tiene la visión de lo que es el propio paciente EPOC, pero también tiene la visión de médico de atención primaria. Además, pertenece al grupo respiratorio de SMG, sabe perfectamente lo que hay actualmente en España y también lo que está fallando en España. Entonces, coméntanos un poco, Isidoro, ¿cómo ves tú el tema del tabaquismo? Perdón, yo soy enfermo de POC por haber fumado. Fumé, como bien decía Luis, desde pues, casi mi tierna infancia, para ser y sentirme mayor. Esto me fue enganchando poco a poco, pues alrededor de los 40 y tantos, 50 años, pues pensé que ya era bueno dejar de fumar pues por las informaciones desde el punto de vista médico y todas las evidencias que nos iban dando a conocer, y pues utilicé métodos como la acupuntura, métodos como la homeopatía, en fin, varias cosas en las que caía 1 o 2 días y volví otra vez a caer. Hasta que un día, pues una visitadora médica que sabía que estaba preocupado con esto, me regaló un libro, que es un libro que todavía seguramente cualquiera lo podéis obtener, que dice: dejar de fumar es fácil si sabes cómo. En lo que decía lo obvio, pues en los que te dice que el primer cigarrillo seguramente te mareó, en los que cuando fumas mucho a la mañana siguiente te lavas los dientes, pues tienes unas náuseas y unas cosas tremendas, que a veces huele toda la habitación con ya tabaco. Es un... Te estamos perdiendo, Isidoro. Isidoro, ¿te estamos perdiendo? Se ha ido. Se ha ido. Nicole, ¿puedo decir un minuto? ¿Me dejas un minuto decir una cosa mientras vuelve Isidoro? Por favor. Me gustaría decir una cosa a Luis. Bueno, a Luis y a Elena, ¿no? Un minuto. Vamos a ver, Luis, ha dicho una cosa, Nicole, que es cierta. La nicotina es tremendamente adictiva y es difícil dejar de fumar, pero no es imposible. Todos conocemos a muchísima gente que ha dejado de fumar. Tú seguro que conoces a mucha gente y no es gente mejor que tú, cuidado. Una cosa muy clara, en España y en el mundo, lo raro es dejar de fumar a la primera vez. Tú tienes mucha experiencia porque has intentado dejar de fumar 3 veces y sabes por qué caes. Lo sabes perfectamente. Quiero decir que la próxima vez que lo intentes, probablemente, si tienes un poco de cuidado, no caerás en eso. Cuidado. Hay ayuda, hay ayuda. La mayoría de la gente deja de fumar a pelo, sin ningún tipo de ayuda de ningún tipo, pero si contamos encima que hoy en día está financiado, los medicamentos son eficaces y ojo, no solo los medicamentos, tiene razón Elena, o sea, los medicamentos por sí solos no hacen las cosas, esto es una adicción, necesita un apoyo psicológico importante. Yo creo que con la ayuda de un profesional sanitario que tenga conocimientos de psicología y con la ayuda de algunos medicamentos que son eficaces para vencer la dependencia, yo estoy seguro de que vas a dejar de fumar. ¿Por qué tú no? Sí, hay muchísima gente que lo ha conseguido dejar. Y no hablo más. Yo he dejado con las pastillas, gracias. Sí, es así. Yo he dejado con esto. Sí, gracias, Paco. Gracias, Luis. Le voy a pasar la palabra a Rubén para que nos comente un poco su visión desde un punto de vista de los consumidores, bueno, de la sociedad, de alguna forma, porque Facua representa todo lo que es la sociedad española. ¿Cómo estáis enfocando vosotros la problemática en lo que es el tabaquismo actualmente? ¿Qué tal? Bueno, partiendo de que Facua es una organización de consumidores generalista, digamos que tocamos todos los ámbitos de lo que se refiere a la protección de un consumidor, incluido el sanitario, lógicamente. Nosotros en buena parte nos dejamos guiar por organizaciones especializadas, como por ejemplo ocurre con No Fumadores, con la que hemos colaborado en los últimos años, nos hemos sumado a determinadas iniciativas, hemos puesto en marcha alguna que otra campaña conjunta, aunque desde luego, desde nuestro punto de vista, hay 2 prioridades. Una es
avanzar en qué medidas regulatorias nuevas se tienen que poner en marcha, y entre ellas, por ejemplo, está claramente la prohibición de fumar en más espacios públicos. Creemos que ya ha pasado mucho tiempo, ha pasado una década de la segunda versión de la ley del tabaco, y creemos que estamos sobradamente preparados en España para dar más pasos y seguir avanzando en medidas de protección de la salud de los no fumadores, a fin de cuentas, porque muchas veces a la ciudadanía eso de prohibición no le gusta, parece que es una especie de recorte de libertades, y en realidad lo que estamos es intentando darle libertad a la gente para no ser víctimas del tabaco o de los demás que no respetan nuestros derechos, ¿no? En esta coyuntura de pandemia, pues hemos estado reivindicando la prohibición de fumar en terrazas como una medida muy vinculada a la prevención de la COVID-19, pero que desde luego estaba dentro de ese espíritu de ir potenciando más mecanismos de protección del no fumador. Ha habido solo un par de comunidades autónomas, Asturias y Castilla y León, donde se ha producido la prohibición total. En otras han hablado de prohibir en terrazas si se garantizan las distancias, si no se garantizan las distancias mínimas, pero bueno, en cualquier caso es una medida que creemos que debería de desarrollarse de cara a ese futuro post-pandemia, donde tendríamos que seguir dando pasos a nivel regulatorio. Pero hay otra prioridad, más allá de todo lo que estáis comentando, ¿no? y de todas las perspectivas de posibles prohibiciones de venta legal o no en el futuro, etcétera, que es los mecanismos de control de lo que ya tenemos, porque realmente tenemos muchísimas cosas aprobadas en nuestro país desde la década de los 80 en materia de prohibiciones de promoción del tabaco, prohibiciones a fumar en determinados espacios, pero los mecanismos de control realmente fallan rotundamente. Por ejemplo, creemos que no existe absolutamente ningún mecanismo de control para evitar la publicidad encubierta de productos del tabaco a través de influencers, personajes famosos que puedan estar recibiendo dinero por parte de la industria para aparecer fumando en determinados eventos. Ni tan siquiera hablo de un vídeo en YouTube. Hablo de hablar de un evento donde una persona participa y de repente se deja ver fumando porque a lo mejor le han pagado por ello. Sin ni que decir tienen películas, en series de televisión, donde cada vez es más innecesario que aparezcan personajes fumando, pero que desde luego sigue produciéndose. Muchas veces nos planteamos, bueno, será que el guión así lo ha requerido, que han entendido que, bueno, que está bien que aparezca un personaje que fuma, pero siempre tenemos la duda de si detrás hay un pago por parte de la industria, cosa que es muy complicado demostrar, pero que si hubiera investigaciones profundas por parte de las administraciones, quizás se podría pillar algún que otro caso de fraude en este caso, y que eso fuera también un aviso para navegantes. Si no se pilla a nadie recibiendo dinero por parte de las tabacaleras para promocionar el tabaco de forma ilícita, publicidad encubierta, si no se pilla a nadie, pues todo el mundo está muy tranquilo de que aquí no va a pasar nada, ¿no? Y luego está el hecho de la falta de mecanismos de control a algo tan básico como que esté prohibido fumar en el interior o en determinadas zonas, en el interior de establecimientos de hostelería, en zonas cercanas a hospitales, etcétera. Y también tenemos una sociedad a la que le da mucho reparo instar al infractor a que cumpla. No le decimos a alguien a quien vemos fumando a las puertas de un hospital que allí no se puede fumar, porque, pues eso, en buena parte de la población está mal visto hacer ese tipo de señalamientos. Yo recuerdo una experiencia muy interesante que tuvimos en Facua en el año 2011, a comienzos de año, cuando entró en vigor la medida de prohibición de fumar en establecimientos de hostelería. Nosotros partíamos de la perspectiva de que las administraciones no iban a hacer su trabajo, no iban a poner en marcha mecanismos de control, o al menos lo iban a poner de una manera muy deficitaria, y que eso iba a provocar un retraso en la implementación de la medida, ¿no? Porque la gente estaba acostumbrada a fumar en establecimientos de hostelería y no había noción de que allí fuera a aparecer ningún inspector a levantar acta y a poner una multa. Nosotros lanzamos una iniciativa que creemos que podría imitarse si se pusieran en marcha nuevas prohibiciones o si en el futuro, en 1, 2, 3 años, se prohibiera fumar definitivamente en las terrazas de los establecimientos hosteleros, que fue lanzar una campaña, un llamamiento a la población a que si detectaba un establecimiento de hostelería donde había una persona fumando en su interior y el responsable del local o los camareros no le decían nada, es decir, le permitían fumar y se saltaban la prohibición, pues les invitábamos a algo tan simple como que a través de una página web nos lo comunicaran. Simplemente nos tenían que dar sus datos, el nombre del establecimiento, cuándo se había producido ese hecho. No hacía falta que nos aportaran ningún tipo de prueba,
sino sencillamente que, digamos, por el espíritu de esa conciencia crítica que queríamos despertar entre los ciudadanos, al menos se tomaran la molestia de entrar en una página web y rellenar ese formulario y decirnos tal ciudad, tal establecimiento, en tal dirección, aquí hoy ha ocurrido esto, un breve texto explicativo. Evidentemente no se podía hacer público el nombre de los establecimientos porque no teníamos el elemento probatorio, no teníamos una grabación y aparte en 2011 no teníamos tantos móviles con cámara, etcétera, ¿no? En los que se pudiera en el mismo momento de la infracción hacer una grabación y ser esa la prueba. Pero sí nos daba ya un elemento que era, primero, trasladar públicamente el mensaje de que los consumidores íbamos a hacer cumplir la ley, de que los consumidores íbamos a controlar y a denunciar a establecimientos de hostelería. La denuncia no significaba, evidentemente, no podía representar una sanción, pero la denuncia sí era un llamamiento a la administración autonómica de esa comunidad autónoma para que fuera a controlar, fuera a vigilar el establecimiento. Conforme los consumidores nos iban narrando hechos, 1, 2, 10, 100, 500 casos, nosotros íbamos interponiendo denuncias. Fue un caso de denuncias masivas que durante meses estuvimos presentando ante las administraciones sanitarias de las 17 comunidades autónomas, diciéndoles, nos han dado datos de que en esta lista de establecimientos con estas direcciones se ha producido la infracción, y de alguna manera provocábamos el que la administración tuviera que contestarnos, o al menos presionábamos para que nos contestaran, para que hicieran la inspección, y sobre todo, mucho más importante que eso, trasladábamos a la opinión pública que había ese control, que exigíamos las inspecciones y provocáramos que los establecimientos de hostelería pensaban que pudiera ser que si un consumidor detectaba que se estaba produciendo la infracción, ese consumidor denunciara y eso acabara derivando en una visita de un inspector de salud. Era un poco crear el temor entre los responsables de los establecimientos de hostelería que en ese momento, en una parte, nunca supimos en qué porcentaje, pero en una parte no se planteaban complicarse la vida en decirle a los clientes, oye, que a partir de febrero de este año no se puede fumar aquí dentro, ¿no? Bueno, esa campaña tuvo una repercusión en medios de comunicación tan brutal que llegamos incluso a ser insultados por parte de determinados líderes de opinión, por ejemplo, el caso de Carlos Herrera, no recuerdo si en esa época estaba ya en la cadena COPE, insultándonos porque decíamos que estábamos buscando la denuncia contra ciudadanos, el señalamiento de unos ciudadanos a otros, etcétera. Eran personas que son fumadoras, desconocemos si recibían dinero de la industria, pero que desde luego estaban intentando boicotear la ley que se puso en marcha por el gobierno en el año 2011. Era un gobierno socialista, creo que era la ministra Elena Salgado la que la pone en marcha, esa segunda versión de la ley del tabaco, que ya es mucho más contundente que la primera, que fue en la época del gobierno de Leire Pajín al frente del Ministerio de Sanidad, si no me... Bueno, pues Raquel seguro que me corrige para ver cuál era la ministra en la primera fase. Tienes el micro apagado. Qué interesante, qué interesante. Fue Elena Salgado fue la de 2005 y Trinidad Jiménez la de 2005. Correcto, Trinidad Jiménez fue la de la versión de 2011, la versión más dura. Siento el error, hace ya muchos años. Bueno, como decía... Fue Trinidad Jiménez 2005 y Elena Salgado 2010, o sea, algo así. ¿Y cómo ves y crees que es qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la sociedad? Yo creo que se trató de un ejemplo de cómo un protocolo de campaña ciudadana, partía de una organización de consumidores como era Facua, ese protocolo primero pone en el foco mediático la entrada en vigor de una norma. Está claro que el día que entra en vigor, los medios de comunicación, las cadenas de televisión se hacen eco, hoy entra en vigor, hoy está prohibido, pero eso era noticia de un día. Nosotros lo que provocamos es que fuera noticia de meses, claro. Porque cada X días o cada X semanas Facua denuncia a 47 establecimientos de hostelería de Cádiz, de Córdoba, de Valladolid. Íbamos generando noticias y los medios de comunicación iban dando esos titulares, íbamos trasladando a los responsables de los establecimientos de hostelería, joder, igual me han denunciado a mí, igual yo que permití que fumara fulanito porque no le quise decir nada, pues me han acabado denunciando. Me vendrá mañana un inspector a hacer la visita. Y ese temor que sembramos, creo que acertadamente, entre responsables de empresas hosteleras, creemos que contribuyó a que esos empresarios le dijeran a su clientela, no, si quieres fumar, salta a la calle. Porque es que me pueden acabar poniendo una multa. Te la pueden poner a ti, pero me la pueden poner a mí también. Claro. Eso fue un procedimiento de campaña, de promoción de la salud, a fin de cuentas, utilizando el resorte de los grandes medios de comunicación, que creemos que dio excelentes resultados. No decimos que hubiera un amplio número de inspecciones,
Posiblemente no se inspeccionaron ni la mitad ni la tercera parte de los locales que denunciamos. Pero eso los establecimientos no lo sabían. Y como encima no hacíamos públicos sus nombres, evidentemente por prudencia, porque no teníamos pruebas de que lo que nos contaban los consumidores fuera real, aunque dudamos que prácticamente nadie se dedicara a denunciar alegremente un local, pues eso también trasladaba la idea de ¿seré yo el denunciado? ¿Vendrán a mí a visitarme? Bueno, creemos que eso multiplicó la difusión pública de la entrada en vigor de la prohibición, aumentó el temor de los establecimientos, de los responsables que no querían complicarse, entre comillas, en hacer cumplir la norma por no recibir también una respuesta negativa, crítica de sus clientes, que los clientes les dijeran, pues si no me dejan me voy a otro bar, ¿no? Al final eran tantos establecimientos los que estaban preocupados de lo que pudiera ocurrir, preocupados de la multa, que tuvo más efecto eso, la denuncia y la repercusión pública, que las inspecciones en sí y las multas que se pudieran poner. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa campaña evidentemente tenía fecha de caducidad. Nosotros destinamos unos recursos enormes por parte de nuestros técnicos, nuestros equipos jurídicos, a ir preparando esos cientos de denuncias que presentamos en toda España. No podíamos mantenerla en el tiempo, aparte de que, lógicamente, también la repercusión mediática que eso podía tener se iba apagando. Toda noticia puede durar un día, una semana, un mes, 10 meses, pero acaba reduciéndose enormemente el impacto mediático que tiene hasta que los medios apenas se hacían eco, ¿no? Pero tuvo su efecto y esa experiencia podría ponerse en marcha de nuevo en una nueva fase si se prohibiera, por ejemplo, fumar en las terrazas de manera definitiva, que ojalá consigamos esa medida centrados ya cuando acabe la pandemia, para que no lo planteemos como una medida vinculada al frenar el virus, sino sencillamente una medida de protección de la salud. Bueno, súper interesante lo que nos estás comentando. Yo al contrario, yo creo que justamente ahora es el momento de seguir con este tipo de medidas. No sé, a ver lo que nos comenta Carolina al respecto. Precisamente está demostrado que lo que son los fumadores pueden contagiar antes, porque bueno, por el tema de aerosoles y demás, de lo que puede ser una persona que no sea fumador. Carolina, ¿nos puedes aclarar un poco este tema? ¿Cómo está el tabaquismo relacionado con la COVID? ¿Hay mayor contagio por parte de lo que son fumadores hacia no fumadores y demás? Bueno, antes de nada me gustaría comentar una cosita respecto a lo que han dicho nuestros compañeros pacientes de la culpabilidad, ¿no?, que sienten. Bueno, es que no es un problema que os hayáis generado vosotros, que creo que está prácticamente literalmente lo que ha dicho Elena. Es un problema que desde los años 70, que se publicó el informe Lalonde hablando de los determinantes sociales de la salud, ya se sabe que depende también del contexto social en el que os encontráis, y que vosotros no hemos fumado en la vida pues porque nos encontrábamos a lo mejor en otro contexto o en otra situación, ¿no? O sea que no es un problema que os hayáis generado vosotros, ni mucho menos, y que por tanto es muy difícil que salgáis solos. Y para eso estamos los profesionales de la salud. Un poco Paco lo ha dicho al principio esto también, ¿no? Me gusta mucho la idea que ha traído Rubén de la comunicación crítica, porque es un poco lo que quería comentar yo hoy, ¿vale? Evidentemente, un fumador que está expeliendo aire y tiene COVID va a contagiar más fácilmente el COVID que una persona que no está fumando. Primero porque se quita la mascarilla y por tanto facilitan ese contagio. Después porque el fumar no deja de ser un hábito bastante social y en general se juntan para fumar, ¿no? Con lo cual la distancia de seguridad en general no se respeta tanto como en otras circunstancias, ¿no? Después, además, evidentemente sus pulmones están dañados y eso facilita cualquier tipo de infección. No todo es COVID y se pueden infectar con otro tipo de patógenos que también son muy graves y que también producen morbimortalidad importante. O sea que, evidentemente, pero hoy yo, fíjate, Nicole, quería hablaros de todo el FUS que se armó al principio de la pandemia, si lo recordáis, en que se llegó incluso a afirmar en los medios que los fumadores estaban protegidos contra el COVID. Bueno, ante eso, si fuera cierto que no lo es, habría que pensar que otras cosas les está produciendo el tabaco, que no se morirán de COVID, pero quizás se mueran de cosas bastante dolorosas también y bastante que causan mucha carga de enfermedad, ¿no? Pero es que además, cuando ha ido avanzando el tiempo y ya la epistemología, ¿no?, el conocimiento médico ha podido trabajar conforme como debemos trabajar, hemos encontrado cada vez más evidencia científica. Ya estamos hablando de metaanálisis que analizan distintos proyectos, estudios. En un metaanálisis, para que nos entendamos, es un estudio que lo que coge es distintos estudios de investigación, utilizando unas técnicas estadísticas muy estrictas, define
qué grado de evidencia hay en esos estudios que avalan las conclusiones que sacan. Y también controla mucho los sesgos, ¿vale? Los sesgos son errores sistemáticos que se producen y que hacen que lleguemos a conclusiones erróneas. Porque tú puedes tener poca sensibilidad en una prueba, pero no te va a llevar a tomar una decisión equivocada. Pero si esa prueba siempre se desvía hacia un lado, acabarás tomando una decisión equivocada porque siempre se va hacia ese lado, ¿no? Entonces, cada vez más creciente el número de evidencia científica, ya con estudios de cohortes prospectivas bien seguidas, en donde se registra con calidad el dato del tabaquismo, y está claro. No solamente los fumadores tienen más probabilidad de infectarse del COVID y evidentemente transmitirlo también, sino que además normalmente van a tener una enfermedad más grave, más agresiva. Que también un poco llama a la lógica, ¿no? O sea, sería un poco raro lo contrario. Cuando empezaron a salir estos informes o estos trabajos científicos hablando de que protegía, bueno, pues con mis compañeros epidemiólogos y preventivistas nos sentábamos a estos artículos y lo que encontrábamos en general eran grandes sesgos, y hay ciertos sesgos que son invalidantes, ¿no? El primero es que sostenían que había una evidencia detrás, pero eran estudios transversales, es decir, tú cortabas en un momento dado un día y medías en esos pacientes quién era fumador y quién no. Eso no puede hablar de causalidad, porque tú mides la consecuencia y la causa al mismo tiempo, con lo cual tú no sabes qué fue antes, el huevo o la gallina. Entonces, eso se sabe en epidemiología, que no te sirve para medir causalidad, sino que te puede medir pues, que haya una correlación entre las dos variables. Pero puede ser incluso casual, es lo que se llama la falacia ecológica, ¿no? Dos variables que se correlacionan pero no tienen nada que ver entre ellas. Pero es que después había cosas más graves, y es que había sesgos invalidantes porque se cometían errores en el registro de los datos. Había grupos en estos estudios que agrupaban el no fumador, o sea, sí, el no fumador con el desconocido, ¿vale? Con lo cual están generando una confusión, porque el desconocido puede ser un paciente fumador, porque en general la prevalencia de los pacientes que se medían en estos estudios era muy baja, la prevalencia de fumadores, ¿no? Incluso en pacientes con EPOC había muy poquitos fumadores. Entonces, tú al juntar los desconocidos con los no fumadores estás transfiriendo parte del riesgo de los pacientes, por ejemplo, con un tabaquismo y una enfermedad muy grave que no podían decir si eran fumadores o no, porque no estaban en condiciones de decirlo. Y estás generando como un cajón desastre que invalida las diferencias que puedan existir entre los dos grupos, ¿vale? Yo no sé si estoy explicándolo mal, me lo decís, que intento explicarlo de otra manera, ¿vale? Porque me gustaría que se entendiera. Entonces, con esto se sacaron conclusiones que llegaron a los medios de comunicación. Y de ahí se derivó un gran interés en demostrar que los fumadores pues, tenían cierta protección hacia el COVID. Esto produjo algunas cosas interesantes. Por ejemplo, que en China se empezara a fumar más, ¿no? Claro, conforme lo que estáis contando vosotros, empecéis a ver algún nexo de relación causal, que tampoco la podemos decir, porque como nos decía Rubén, nos falta la prueba, ¿no? Pero realmente está beneficiando a alguno de los stakeholders que están en este juego, que no son precisamente ni los pacientes, ni los profesionales sanitarios o el sistema sanitario. Por otro lado, como comentaba Paco, hay países que prefieren la economía, bueno, prefieren, o su prioridad es la economía respecto a la protección de la salud. No es el caso de España, por suerte. Nosotros tenemos otros problemas. Pero es que luego, si nos ponemos a hacer números, que es una manía que tenemos la gente de salud pública, hacer números, pues nos damos cuenta que lo que se recauda, por ejemplo, en impuestos del tabaco, que es muchísimo, está equiparado a lo que se gasta en los sistemas sanitarios solamente para tratar a los problemas que el tabaco produce en la población. Pero no solo con eso, en esos gastos, que no llegan a ser todo lo que se recauda, pero no están contemplados los gastos que tienen las empresas, por bajas, por absentismo, por todo este tiempo que los fumadores pasan fuera y que no están trabajando, ¿no? Que parecen tonterías, pero al final acaban sumando mucho tiempo, que las empresas son las que están pagando eso. Entonces, ni siquiera a nivel económico el tabaco es tan buen negocio como nos quieren hacer creer. Yo tampoco me quiero extender mucho más porque no quería dar una charla muy científica. Lo que sí es verdad que me he estado revisando los artículos publicados en 2021 sobre la prevalencia y los predictores de riesgo del COVID-19 y en concreto del tabaquismo, y todos le dan un riesgo relativo, un odds ratio, dependiendo del tipo de estudio, mayor de 1. Eso quiere decir que producen mayor riesgo de padecer el COVID y mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave, ¿no? Todavía falta mucho que trabajar. Los estudios de cohortes tampoco son el máximo grado de evidencia. Hay estudios que producen más evidencia científica, pero estamos hablando ya de varios estudios de cohortes prospectivas. Prospectivas quieren decir que siguen al paciente hacia adelante, no que van hacia atrás a ver quién era fumador.
Y la otra parte es la calidad del dato. La mayor parte de los fumadores tienen estigma y también lo tenemos los médicos y no queremos poner que alguien es fumador o, por ejemplo, alcohólico. Son cosas que nos cuesta escribir en la historia clínica de un paciente. Cuando tanto el tabaco como el alcohol son sustancias que empeoran el pronóstico de gran cantidad de enfermedades, entre ellas el COVID o la COVID. Y esto es un sesgo que tenemos, o sea, es un sesgo cognitivo que se dice, que es la otra cosa que os quería comentar hoy. ¿Por qué acabamos creyéndonos mucha información que no tiene evidencia científica, como la de que la nicotina protegía? Porque hay varios sesgos que nos ayudan. El primero es el sesgo de la repetición, ¿vale? El sesgo de la repetición consiste en que tendemos a creer que algo es verdad si se nos dice muchas veces. Y salió en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, el hecho de que la nicotina era algo que podía ser beneficioso contra la COVID. Eso nos hace creer que es verdad. Luego está el sesgo de los pares, ¿no? Nuestros compañeros, nuestros amigos nos dicen que sí, hombre, que sí, que yo lo he leído, que ayuda y tal. Y entonces nosotros tendemos a creer más a un par que es nuestro compañero que al médico experto que pueda decirte lo contrario en la consulta. Ya no te digo en la televisión, ¿no? Sino en la consulta. Tendemos a creernos más lo que nos dicen nuestros pares. Entonces es importante, yo creo, a la hora de intentar eliminar el endgame del tabaquismo, que a mí ya me gustaría verlo, el trabajar con estos sesgos. Hay una ciencia, tú la conoces, Nicole, que es la economía del comportamiento, ¿vale? Que es, yo creo, la que nos va a dar buena parte de las claves para poder trabajar esto, porque hemos llegado a un techo de cristal, yo creo. Es verdad que tenemos buena normativa, pero es como con la malaria, que cuando volvimos a Cuba nos dijeron los americanos, bueno, pues ¿qué hicieron ustedes para acabar con la malaria? Pues muy sencillo, cogimos sus leyes y las aplicamos, ¿no? Leyes tenemos, pero no las aplicamos, que es muy distinto. ¿Que hay que mejorar las leyes? Cierto, pero hay que aplicarlas. Y respecto a eso también comentar, y lo tengo que reivindicar aquí, Nicole, perdón, que yo soy, bueno, yo trabajo en calidad ahora en el 12 de octubre, pero soy salubrista, soy de salud pública. Se ha dicho por activa y por pasiva que hay que reforzar la salud pública. Y hay que reforzar la salud pública. Ni hay vigilantes de salud pública que hagan los estudios de casos y contactos, ni los hay, ni los había, ni los hubo. Ni hay inspectores que hagan esas inspecciones que tan necesarias son. Y lo de autoridad sanitaria muchas veces lo tenemos más por adorno que por realidad. Porque cuando llega inspección sanitaria, por ejemplo, yo he rotado allí, no he trabajado allí, pero he rotado como MIR, y encuentra que un hostal o una hostelería no cumple ya con criterios higiénicos, es que no va chicote, vamos nosotros, los inspectores de salud pública, y se dan cuenta de que no cumple con lo mínimo higiénico, es muy difícil cerrar ese local. Primero porque no podemos mandar fácil, eso que diga, es que te van a mandar a la policía, es que es dificilísimo, tienes que ir pidiendo, por favor, que alguno de los cuerpos de la policía vayan, en general son súper amables y acuden y tal, pero nosotros realmente no podemos ordenar el cierre de un local, ¿no? Como autoridad sanitaria que se nos llama tanto. Incluso en el COVID hemos visto con frustración que nuestras recomendaciones técnicas, que no son opiniones, porque fijaos, hoy os estoy dando mi opinión, y mi opinión es totalmente irrelevante, ¿vale? Pero cuando un técnico como yo, un técnico de salud pública, hace una recomendación, es una recomendación técnica con evidencia científica debajo, mayor o menor dependiendo del state of the art, ¿no? Del momento en que nos encontremos, pero es una recomendación técnica. Muchas de estas recomendaciones técnicas acaban en el cajón del ministerio o de la consejería o de la gerencia, da igual. Acaban en el cajón y no son tenidas en cuenta para la toma de decisiones políticas. ¿Por qué? Quizá, y esta es una opinión, repito, porque no somos un lobby de presión. O quizá porque hay otros lobbies de presión que hacen presión por otro lado. Y sin importarle lo que nosotros hemos jurado en el juramento hipocrático de defender, que es el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la protección de la salud. Que lo juramos en el derecho hipocrático, fijaos, y desde luego la Constitución española, que defiende como pilar fundamental el derecho a la protección de la salud. Entonces, os quería transmitir un poco esto. No creo que sea tan interesante entrar en temas más científicos o ratios o de riesgos. No sé si es eso lo que querías, Nicole. Genial, Carol. Que realmente lo que nos has transmitido, Carolina, que sí, que hay bastantes leyes, pero que realmente no se está siguiendo, no se está controlando, no se está haciendo nada, no se está dando ninguna importancia a lo que es la salud pública. Es un poco en la línea que nos comentaba antes también Rubén, Paco también lo ha resaltado. Raquel también lo ha comentado y nuestros pacientes creo que son el mejor ejemplo que el tabaquismo sigue existiendo y que no se ha hecho lo que se tenía que hacer.
Por lo tanto, también me gustó mucho lo que dijo Carol, hay que hacer presión social y la presión social hay que hacerlo entre todos. Es decir, que es una cuestión no de uno ni de otro y exigir a nuestros políticos que realmente cumplan con lo que nos han prometido, ¿no? Con la gran pancarta que tengamos delante del ministerio y no basta con hacer una propaganda en un momento dado, sino que realmente hay que seguirlo y eso también es lo que comentaba Rubén. Me pidió Isidoro que quería hacer un comentario, no sé si le podemos meter, si ha desaparecido. Isidoro, ¿estás? Isidoro. Nada, que me pedía por teléfono que por favor que quería comentar una cosa desde su punto de vista de atención. No, ahí sí que aparece, de atención primaria. Isidoro, tienes que quitar el mute. A ver si... Estas son las cosas que tenemos con la tecnología. Isidoro. ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Ahora? Sí, cuéntanos. Bueno, yo perdonar que antes, pues no sé, la cibernética es una cosa que no domino ni conozco y antes pues me saltó. Sí que quiero recordar lo primero, los enfermos de POC. El primer tratamiento, el más importante que tiene que hacer un enfermo de POC recién diagnosticado es dejar de fumar. Después, si utiliza los sprays, etcétera, etcétera, mucho mejor. Pero el primero es dejar de fumar. El día 31 de mayo celebraremos el Día Mundial del Tabaquismo o Antitabaquismo. Creo que España tiene una legislación desde el 2010 que creo que hay que exigir que se cumpla, Tenemos que hacer programas de prevención y de sensibilización, sobre todo entre la juventud. Y para esto tenemos que utilizar líderes de redes sociales, gente famosa que le transmita la realidad. Ahora se nos pasa otra vez, Isidoro. Yo creo que tu mensaje ha quedado claro. Efectivamente, dejar de fumar es lo primero que tenemos que hacer. No es fácil, también lo hemos comentado y nos lo han comentado también nuestros pacientes. No es decir así un chasquito y dejo de fumar, pero nos tiene que ayudar para dejar de fumar. Y por supuesto, no empezar a iniciar el tabaquismo en la juventud y tener mucho más transparencia, como nos comentaba Rubén, intentar copiar, hacer un benchmarking de otros países que quizás lo está haciendo mejor que nosotros. Paco nos hablaba del caso de Francia, no conocía este caso, no sabía que lo habían logrado con tanto éxito. Aquel ha puesto en marcha una grandísima iniciativa que es el Endgame. Nuestros pacientes nos han comentado obviamente cómo lo están sufriendo actualmente y Carolina nos ha resaltado la importancia de lo que es la salud pública y que realmente hay que cumplir lo que son las leyes. No os quiero entretener demasiado tiempo. Hemos tenido algunas preguntas que nos han venido fuera, que tampoco hay mucho tiempo para contestarlo. Intentaremos contestarlo por escrito. Simplemente daros las gracias. Ha sido un placer, un enorme placer estar con todos vosotros. Yo creo que todos hemos coincidido en lo mismo. Hay que trabajar en equipo y hay que hacer que las cosas se cumplan y que se hagan, ¿no? Y esto depende en parte también de nosotros. Siempre decimos nosotros que de nuestros pacientes se tienen que corresponsabilizar, pero la sociedad también se tiene que corresponsabilizar. Y esto tenemos que intentar impulsar entre todos. Así que os doy las gracias a todos. Espero que podamos tener otra charla como esta en un futuro muy próximo. Y muchísimas gracias y cuidaros mucho, ¿vale? Un besito. Muchas gracias. Gracias. A vosotros, adiós. Gracias, Raquel. Gracias, Rubén. Gracias, Paco, Carolina, Elena, muchas gracias. Mejórate, cuídate, ¿vale? Gracias. Y Luis, muchas gracias. Hasta la próxima. Ha sido un placer, un honor estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias.